Otro muy buenos días. Que el Dios del amor y de la paz bendiga a ti, a los tuyos. Yo quiero que hoy meditemos las lecturas. Y me quisiera ir a uno de los personajes más interesantes que se encuentran en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes. Capítulo 17, 10, 16. Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, dame un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscar, le gritó: por favor, tráeme también a la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios que no tengo pan. Me queda solo un puñado de harina en la bolsa y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: no temas, anda, prepáralo como he dicho. Pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Y para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la bolsa de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que había dicho Elías, comieron él, ella y su hijo. Ni la bolsa de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. ¡Qué palabra tan maravillosa en este hermoso día! Bueno, ustedes ahí estarán durmiendo, yo estoy levantado para orar, para contemplar ese Dios de victoria, ese Dios que en la cruz nos da vida, ese Dios que no pide nada de mí, nunca. Yo puedo decir que Dios pide algo de mí. Yo lo único que puedo hacer al levantarme temprano a las 3 de la mañana es darle gracias a Dios por los milagros que ha hecho en mi vida, porque han sido muchísimos, demasiados diría yo, y por eso me levanto a orar. A veces me coge sueño, a veces me acuesto como a la 1, 2 de la mañana, entonces al levantarme a las 3 de la mañana me pesa, pero cuando puedo me levanto a las 3 de la mañana y le digo: gracias, Padre. Gracias, Padre, por lo que haces. Y a veces todos nos pasa lo que nos pasa, como le pasó a esa mujer. Se habían perdido las esperanzas, se habían perdido los sueños, se había perdido todo. Esa mujer solo tenía una esperanza: comerse un pan para morir. Era lo único que deseaba. Si tú miras las lecturas, esa lectura en especial, te vas a dar cuenta que Elías primero le pide agua. Dame un poquito de agua. Y cuando ella iba caminando, la persona, la adulta mayor, para recoger, para darle el agua y llevar la leña que
que estaba recogiendo, porque recuerde que el pasaje dice que ella estaba recogiendo leña cuando Elías la vio. Y le dice, y tráeme un panecillo. Pero Elías le grita, imagínense la distancia que había entre él y ella. Y ella le devuelve diciéndole, qué pena, mi señor, pero en el Señor Dios que tú crees. Debes saber que solo tengo un poquito de harina y me voy a hacer un panecillo para mí y para mi hijo, porque a no haber más esperanza, a no haber nada más en la cena, en la cocina, tengo que morirme de hambre. Es decir, lo único que me queda de esperanza es la muerte. Es lo único que yo tengo en mis manos en este momento, es la muerte. Y ella le dice al profeta, tú lo sabes. Pero Elías le replica y le dice, venga, para, espera. Ve y tráeme primero un panecillo a mí, luego haz el tuyo y el de tu hijo. Tranquila, mujer. Y ella, pues, digamos, como por no, digo, pues, un pan menos, un pan más, al final de cuentas voy a morir, pues démosle el pan. Pensaría yo que eso era el reflejo del texto. Y resulta que el profeta le dice, oiga, no, espérate que aquí Dios tiene una promesa para ti. ¿Cómo así? Sí, Dios tiene una promesa para ti. Y tanto como Dios a través de Elías se la dice a esa mujer viuda, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Hay una promesa. Y dice, la hosa de harina no se vaciará, ni la cuza de aceite se agotará, hasta el día que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Y empieza diciendo, porque así dice el Señor de Israel. Mire, tan interesante. Y termina diciendo el texto, comió él, ella y el joven. Comieron. Y fue tan interesante que dice el texto al final que ni la bolsa de harina se agotó, ni la alcuza de aceite se agotó. Porque cuando Dios hace una promesa, la hace bien, la cumple. El Dios de Jesús es el Dios de la promesa. El Dios de Jesús es el Dios que te dice a ti y le dice a mí, levántate que yo tengo una bendición para darte. Esa es la diferencia. Esa es la noción, esa es la victoria que tú y yo podemos tener ante Jesús, de reconocer en nuestra vida el Dios que nos da libertad. No es un Dios de muerte, es un Dios de vida, es un Dios que te dice a ti y me dice a mí, levántate, yo te tengo una promesa y te la quiero cumplir. Por eso, cuando tu vida y tus actos estén en la dificultad que estén, siempre recuerda lo que dice el profeta Elías a esa mujer. Hay una promesa, ni la orza de harina se te agota, ni el aceite tampoco. Porque el Dios de Jesús es el Dios de la promesa, el Dios de Jesús es el Dios de la vida, es el Dios que te dice, levántate, tú puedes, eres capaz. ¡Qué interesante! Y eso se encuentra en el libro de los Reyes, que es un libro más de historia, ¿no? Diría yo, es un libro como más de historia, de unos acontecimientos del pueblo de Israel, pero mira allí, pasa esa historia tan hermosa. Dentro de toda esa historia del libro de los Reyes, aparece esa historia hermosa. El Dios que tiene poder. El Dios que a través del profeta le dice a una mujer, no te asustes, yo estoy contigo.
no temas, porque yo soy tu Dios. Confía. Dile, Señor, gracias. Gracias por la dificultad en que vivo. Y yo quiero reclamar la promesa para mí. Y el Evangelio todavía es mucho más interesante. Porque el Evangelio nos va a recordar la viuda. El Evangelio nos va a recordar una viuda. Y dice el Evangelio que hoy toca el Evangelio de Marcos 12, 38, 44, o sea, capítulo 12, del 38 al 44, dice: en aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los letrados, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Esos recibirán su sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, porque los demás han echado lo que les sobra, pero esta, que a pesar de su necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Y Dios enaltece es al que es capaz de darse, es al que es capaz de creer en Él y confiar que Él tiene el poder de cambiar tu historia. Eso era lo que le decía Jesús a sus discípulos: mira, muchos han echado de lo que les sobra, pero muchos de esos se aprovechan de las viudas, de la gente inocente, y le quitan hasta que los tienen, y hasta que no los ven arruinados no son felices. Esa es la realidad, ese es el contexto. Jesús nos dice, por ejemplo, como un ejemplo, el abogado malo, del abogado cascarero. Discúlpenme los abogados, no todos son malos. Digo, del abogado cascarero, ese abogado malo, que le dice a la gente: usted, venga, págueme, y yo le hago tal diligencia, tal vuelta, como lo quieran llamar, y luego le quita todo lo que tiene. Y Jesús nos dice: mire, muchos de esos echan de lo que les sobra, porque eso que les sobra es lo que le han quitado a otros inocentes. Eso de lo que tienen es porque no lo han trabajado bien, y por eso no les duele. Mientras que Dios ve la realidad de una viuda y dice: mire, ella dio todo lo que tenía para vivir. Dios quiere que tú pongas la esperanza en Él. Dios quiere que tú y yo pongamos la esperanza en Él. Venga, no te asustes. Pon tu vida en las manos de Dios. Y que esta palabra de poder, que esta palabra del Dios de la vida nos enseñe a meditar, a creer y a tener esperanza en un Dios de misericordia. Y por eso yo te invitaré a que te leas el Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos del cielo, el Señor endereza a los que yacen
ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, el Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. El Salmo es esa entonación del Dios que tiene un privilegio de amor por el que sufre, por el que necesita, por el que llora, por el que está pasando necesidad, por aquel que necesita de ti y de mí. Y Dios te dice a ti y me dice a mí, confía, porque yo soy el Dios de Jesús, y el Dios de Jesús cumple sus promesas. No es un Dios fatalicio, no es un Dios falso. Por eso, ayer en las lecturas evangélicas del sábado, en el día, se trataba de eso. ¿De un Dios de qué? Que no podemos servir a dos señores, ni a la riqueza, ni a Dios. Hay que decidirnos, pero quien confía en ese Dios de Jesús, transformará su vida y Dios nunca lo dejará solo. Créelo, creámoslo, que esta mañana sea de bendición. Levanta ahí tu mano derecha, ahí donde estás, ahí en tu casa, y dile: Señor, en esta mañana quiero ser como la viuda del que nos habla en las lecturas de hoy. Yo quiero, Señor, ser como esa viuda. Y quiero escuchar de tus labios, Padre bueno, a través del profeta, que esa orza de harina no se agotará, ni tampoco el aceite se acabará. Y hoy declaro esa bendición para mi vida, para mi hogar, para mi familia. Declaro, Señor, hoy que mi trabajo será lleno de bendición. Declaro hoy que mi casa será llena de bendición, que mi alacena estará bendecida en alimentos. Declaro en esta mañana, Dios de poder, que mi vida será bendecida. No tendré más miedo, no tendré miedo a triunfar, no tendré miedo porque tú, Padre bueno, estás conmigo. Te alabo y te bendigo, te glorifico, Señor, te alabo, Padre de bondad. Gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu misericordia, gracias porque cuando estoy cansado, estoy estresado, estoy aburrido, tengo problemas aquí y por allá, Padre bueno, puedo estar seguro que tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, dice el Salmo 23. Y hoy en esta mañana, Padre bueno, digo sí, estoy seguro, tú estás conmigo. Ayúdame, Padre bueno, a hacer tu voluntad. Que Dios nos bendiga y que María Santísima nos cubra con su manto maternal. Hermoso día, cuídense mucho, oren por mí, como yo oro por ustedes. Abrazos fuertes.